Listo, magistrado Marce, ya estamos en vivo. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Nos es grato darles la bienvenida a la conferencia denominada Derecho Probatorio en Materia Civil y Mercantil, a la luz del derecho constitucional y los derechos humanos, organizado por el Honorable Tribunal Superior de Justicia a través de su Escuela Judicial. Se les recuerda a todo el público que para derecho a constancia deberán pasar asistencia durante los primeros 20 minutos en la liga anclada en esta transmisión. Asimismo, contestar la encuesta de satisfacción de esta actividad. El día de hoy nos acompaña el magistrado y director de la Escuela Judicial, el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles y el maestro Adán Duarte Aupart, quien será nuestro ponente el día de hoy. Como siguiente punto, me permitiré darle el uso de la voz al magistrado y director de la Escuela Judicial, al maestro Carlos Iván Arenas Ángeles, quien nos dará un breve mensaje de bienvenida. Adelante, magistrado. Muchísimas gracias, Marce. Bien, pues muy buenas tardes. A nombre del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, a través de su escuela judicial, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos al Instituto Autónomo de Estudios y Especialización en Ciencias Jurídicas. Les damos, a nombre de todos los que acabo de mencionar, la más de las cordiales bienvenidas a esta conferencia de esta tarde que hemos denominado Derecho Probatorio en Materia Civil y Mercantil, pero a la luz del derecho constitucional y derechos humanos. Reiterando mi agradecimiento al Instituto Autónomo de Estudios y Especialización en Ciencias Jurídicas por la disposición de trabajar con nosotros, así como a nuestro disertante en esta tarde, al maestro Adán Duarte Aupar. Muchas gracias, maestro, por seguir trabajando con nosotros de la mano con este tipo de eventos académicos. Muchas gracias. Bien, quiero comentarles que esta tarde tenemos una conferencia muy interesante porque el derecho probatorio, tanto en materia civil y mercantil, como nos los va seguramente a comentar el maestro Adán, pues finalmente el planteamiento que él hace de que es a la luz del derecho constitucional y de los derechos humanos, le pone un ingrediente muy interesante. Y es que precisamente yo digo que es interesante mezclarlo que la materia probatoria en estas disciplinas, tanto civil y mercantil, cuando se habla de derecho constitucional y derechos humanos, pues evidentemente se nos viene a la mente, pues precisamente que el año pasado, y maestro no me dejará mentir, se cumplieron 10 años de la reforma en materia de amparo y de derechos humanos, ¿sí? Y que abrieron nuestra constitución al derecho internacional, y robustecieron los mecanismos para su garantía. Entonces, me parece que el abrir con un enfoque del respaldo, de cómo debemos de probar los hechos, probar a través de elementos suficientes en materia civil y mercantil, pero hacerlos los litigantes, los operadores, las autoridades, en este caso juzgados, salas, colegiados, a la luz del derecho constitucional y de los derechos humanos, me parece que es un tema muy, muy interesante. Entonces, el derecho probatorio, no me dejarán mentir, es la parte esencial de todo procedimiento jurídico, ¿sí? Las pruebas representan el alma tangible del proceso y son necesarias porque le dan vida a este. Sin pruebas, pues no hay proceso, ¿no? Evidentemente. Sin ellas, al no demostrar los hechos sobre los cuales fundamos nuestras acciones, seguramente no lograremos el otorgamiento de las pretensiones solicitadas. Es así conforme. Magistrado Arenas, se perdió el audio. Creo que tampoco nos escucha, Marce. Y de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Sí me están escuchando?
Se perdió un momento, pero ya lo escuchamos de nuevo. Ah, ok. Sí, entonces esta conferencia se abordará sobre el ofrecimiento, lo repito, el desahogo y la valoración de los diversos medios de prueba que de alguna manera pues ya están regulados, maestro, ya están regulados en la legislación vigente tanto en materia civil como en materia mercantil. Entonces, aquí lo importante pues es precisamente el papel que juega el nuevo sistema constitucional y el papel de los derechos humanos. ¿Cómo se va a plantear? Y por eso insisto que es un tema muy, muy interesante. Bueno, pues hasta aquí mi intervención. Vamos a dejar que el maestro Adán pueda hacer su exposición sobre el particular. Y muchas gracias a todos y a todas las que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Enhorabuena y muchas gracias, maestro. Adelante, por favor, con el programa, Marce. Bien, para dar comienzo a esta conferencia me permitiré leer una breve reseña curricular de nuestro ponente del día de hoy, el maestro Adán Duarte Aupart, recordando que podrán enviar sus preguntas para que el ponente pueda responderlas al final de la conferencia. El maestro Adán Duarte Aupart es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro Carbonell, actualmente doctorando en Derecho por el Centro Carbonell, abogado postulante de tiempo completo, diversos diplomados y cursos en materia de derechos humanos. Actualmente es también director del despacho jurídico Duarte Aupart Abogados SC, especialistas en Derecho Civil, Mercantil, Corporativo y Cobranza. Es director del Instituto Autónomo de Estudios y Especialización en Ciencias Jurídicas SC. Maestro, le cedo el uso de la voz para que nos deleite con su ponencia. Muy bien, pues en primer lugar quiero desearles muy buenas tardes. También quiero agradecer al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y a su presidente, el magistrado Rubén Jasso Díaz, así como al director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, el estimado magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles. Muchísimas gracias. También, licenciada Marcela, por todo el apoyo brindado, y para nosotros es un gusto absoluto poder sumar con ustedes en temas de capacitación, profesionalización y difusión de la cultura jurídica. Es un verdadero privilegio. Y pues bueno, comenzar ya un poco entrar en materia. Quisiera comentarles, digamos, los puntos que voy a abordar en la exposición y hacia dónde quiero dirigirme y cuál es más o menos el punto al que quiero llegar también al finalizar esta charla, con qué quiero que se quede para después ir abordando los puntos. En primer lugar, voy a comenzar mencionándoles cuál es la importancia de conocer al derecho constitucional y los derechos humanos. Posteriormente vamos a conocer algunos elementos para una mejor comprensión y entendimiento del acceso a una tutela judicial efectiva. Quisiera también recapitular cuáles son los artículos constitucionales que nos van a servir de base para conocer o analizar de mejor manera el acceso a una tutela judicial efectiva. Unos tópicos bastante particulares acerca del derecho probatorio, ya llevarlo a la práctica, porque yo sostengo que de nada sirve tener digamos, tanto conocimiento en tal o cual materia si no podemos aterrizarlo en un ámbito práctico y sobre todo en beneficio de nuestros justiciables. Y finalmente les compartiré una conclusión acerca de todo lo que habremos platicado. Como primer punto, en la importancia del derecho constitucional y de los derechos humanos en el derecho probatorio, o mejor dicho, que digamos uno es continente y el otro es contenido, en el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva, quisiera mencionarles, anteriormente en una formación jurídica que a pesar de que soy una persona no tan mayor o no tan grande, el programa de estudios de mi universidad, que fue la Facultad de Estudios Superiores Aragón, todavía venía con una formación, digamos, decimonónica, por decirlo de algún modo, una formación previa a esta reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde todavía se hablaba únicamente de garantías individuales, y este cambio de paradigma con esa formación que tuvimos la mayoría y que a lo mejor nos tocó al finalizar la carrera tener ya el conocimiento de la reforma de 10 de junio de 2011, si nos quedamos con un ámbito, como lo menciono,
previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, y sobre todo únicamente nos quedamos con el conocimiento del ejercicio profesional que vamos realizando día con día, ya sea como operadores jurídicos o bien como abogados postulantes, la realidad en este año 2022 es que nos vamos a quedar bastante cortos. Es necesario tener una formación mucho más amplia en temas de argumentación jurídica, por ejemplo, en temas de razonamiento probatorio, pero lo más importante es tener una base bastante sólida y robusta acerca del conocimiento en derecho constitucional. Por ello, para que podamos llevar a cabo nuestras actividades de una manera más solvente y que, como siempre también hago mención, en la manera en la que vayamos subiendo el nivel, tanto como servidores públicos o bien desde afuera, postulando, esta subida de nivel se va a ver impactada en los justiciables, es decir, en la sociedad. De tal manera que es nuestro deber como abogados postulantes ir subiendo el nivel y no únicamente quedarnos con probablemente lo que hacemos día con día del paso 1 al paso 10, porque verdaderamente nos quedaremos con solamente un panorama muy pequeño de lo que es el derecho probatorio y, por supuesto, la impartición de justicia. En ese sentido, una vez que les he mencionado la importancia de conocer tanto otras materias como también el derecho constitucional y los derechos humanos, quisiera enunciarles algunos conceptos que tengo para su consideración. Los iremos abordando en conjunto el tema 2 con el tema 3 que les acabo de mencionar, es decir, los elementos para el mejor entendimiento del acceso a una tutela judicial efectiva en relación con los artículos constitucionales. Los iremos tocando y como una primera idea o un elemento para el mejor entendimiento de la tutela judicial efectiva que va muy de la mano con el derecho probatorio, con el debido proceso, tendría yo como una primera nota establecerles la importancia de la supremacía constitucional. Y ahorita, en cuanto les mencione los demás elementos, les va a hacer match o les va a checar el por qué menciono la supremacía constitucional. Sabemos que en relación del artículo primero con el 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que tanto la Constitución como los tratados internacionales en materia de derechos humanos que sean suscritos por el Estado mexicano será la ley suprema de la Unión. En ese sentido, también podremos advertir que ninguna norma podrá estar por encima de la Constitución o bien podrá ser contraria a la Constitución. Esa sería la primera idea. La segunda sería el término presunción de constitucionalidad de las leyes. ¿Y por qué es importante conocer la presunción de constitucionalidad de leyes? Porque cuando hablemos de interpretación conforme, veremos que será muy importante tratar de salvar a las normas previo a buscar una inaplicación, por ejemplo. En ese sentido, la presunción de constitucionalidad de leyes aduce que, salvo que una legislación sea tildada de inconstitucional, se presumirá que es constitucional. Y me explico de mejor manera. Cuando entramos a una interpretación conforme a la Constitución, que me imagino que quienes son servidores públicos y nos siguen habrán ya aplicado este concepto, tendremos 3 pasos a seguir, que será una interpretación conforme en sentido amplio, una interpretación conforme en sentido estricto, y en caso que no podamos armonizar la ley o su interpretación con el texto constitucional, podremos dar el paso a inaplicar una norma. Pero a través de este principio de presunción de constitucionalidad normativa, el último paso, que es inaplicar una ley, que lo pueden hacer los jueces de primera instancia, por supuesto, primero tratarán de adecuar la interpretación, salvar esa interpretación para tratar que se adecúe también al texto constitucional. Esto precisamente porque quien inaplicaría una ley sería un juez. Un juez no es electo por el soberano, a diferencia de un legislador, que es el que se encarga de expedir las leyes. Por lo tanto, lo que más evitará el juez en su momento va a ser inaplicar una norma. Siempre va a tratar de darle un entendimiento
a través de esta presunción de constitucionalidad normativa. Como un punto diverso, también tengo las formalidades esenciales del procedimiento, que esas están delineadas en el artículo 14 constitucional. Estas formalidades esenciales del procedimiento guardan una estricta concomitancia con el artículo 17 constitucional. ¿Por qué? El artículo 17 nos establece que o erige como un derecho humano el acceso a una tutela judicial efectiva que tiene precisamente 3 etapas. Una etapa previa al juicio, que lo entenderemos como el acceso a la justicia, una etapa durante el juicio, que será el debido proceso, y una etapa posterior al juicio, que será el derecho a poder ejecutar la resolución que dicte el órgano jurisdiccional. Como ven, dentro del artículo 17 constitucional, que es el acceso a una tutela judicial efectiva, encontramos implícito al debido proceso. Por tanto, estas formalidades esenciales serán muy importantes, y cuando toque el penúltimo de los puntos van a ver por qué es importante contrastar este debido proceso legal. La interpretación conforme a la Constitución es otro tópico que deben conocer, y cuando lleguemos al punto de delinear un par de ejemplos van a entender, yo creo que de mejor manera, este concepto de interpretación conforme a la Constitución. La interpretación conforme a la Constitución, he de decirles que la podemos encontrar en el artículo 1 constitucional. Y precisamente en el artículo 1 constitucional, párrafo 2, tenemos la obligación de interpretar todas las normas conforme a la Constitución. Y va implícito también otro de los principios, que es el principio pro persona. Siempre vamos a interpretar la norma lo más semejante a la Constitución. Cualquier norma de carácter inferior a la Constitución o a los tratados internacionales, en todo momento vamos a tratar siempre de hacer que su significado, si es que sospechamos que puede ser violatorio de derechos esa norma, sea lo más semejante a la Constitución. Y el primer paso en esta interpretación conforme, como les decía, es una interpretación conforme en sentido amplio. Aquí lo pudiéramos hacer muy similar a este principio pro persona. Vamos a darle la mayor protección al gobernado en todo momento. O bien, si hay una norma que restringe algún derecho, en el sentido en el que menos restrinja a este gobernado. En un segundo paso, esta interpretación conforme supondrá la interpretación conforme en sentido estricto, que si hay alguna antinomia jurídica o bien hay 2 o más interpretaciones que se le puedan dar, 2 o más entendimientos que se le puedan dar a la norma, elegirán el camino que sea más acorde al texto constitucional. Como les mencionaba con otro de los principios, si no pueden salvar esa norma para ajustarla a la Constitución, lo que tendrán que hacer será inaplicar la norma y aplicar en su lugar el texto constitucional o bien el tratado internacional sobre la norma que tenemos como una ley vigente. Como otro tópico que quiero poner a su consideración sería lo que nos menciona el artículo 17 constitucional, que es privilegiar la resolución de conflicto ante los formalismos procesales. Pero aquí quiero abrir un paréntesis. En ocasiones hay una falsa concepción o hay un falso entendimiento de cómo interpretar este artículo. Y es ahí donde pueden venir los problemas. Por eso les decía, debido proceso, o bien lo que nos establece el artículo 14 constitucional, tendremos que contrastarlo muy bien con lo que nos dice el artículo 17. ¿Tendremos que privilegiar la resolución del conflicto ante los formalismos procesales? Sí. ¿Es una obligación constitucional? Claro que la es. Pero dice, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Por eso les digo, este concepto es muy interesante y también más adelante esta idea la vamos a amalgamar de una mejor forma. Y por último, el parámetro de regularidad constitucional y convencional. ¿Qué debemos entender por este parámetro de regularidad constitucional? Serán todas las normas con las cuales
las autoridades en general, pero aún en mayor medida, porque así lo dicta la jurisprudencia, los órganos jurisdiccionales deben actuar. De tal manera que tendrán que interpretar o aplicar en sinergia, contrastando todas y cada una de las normas de forma sistemática, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte en materia de derechos humanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia que se emita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo momento, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, en el modo en que lo establece nuestro artículo primero, estarán obligadas precisamente a dar cumplimiento a este bloque de constitucionalidad, que es como también lo denominan algunos criterios jurisprudenciales o algunos autores en su momento. Con todas estas ideas, todos los órganos jurisdiccionales, al realizar cualquier acto de autoridad, tendrán que pensar en la supremacía constitucional, es decir, en que ninguna norma podrá tener un entendimiento que sea diverso al texto constitucional. Por ello, tendremos la supremacía constitucional. También deberán de, previo a llegar a una inaplicación normativa en este control, en esta interpretación conforme en su tercer paso, deberán primero tratar de armonizar el texto. No inaplicar desde una primera instancia, sino tratar de armonizar el texto. Como un tercer paso, deberán de cuidar si privilegiar la resolución del conflicto ante los formalismos procesales, pero no dejando de lado la igualdad entre las partes, hablando precisamente del tema que nos ocupa, materia civil y materia mercantil. Aquí tenemos que tomar esto con mucho sigilo, porque no va a ser el mismo caso de la materia penal, la materia laboral, a la materia civil y a la materia mercantil en cuanto a derecho procesal y en relación con la Constitución se trata. ¿De acuerdo? Ahora, hemos sentado estos puntos y yo quisiera también resaltar la importancia de, cuando menos quienes son servidores públicos, de que conozcan estos temas de derecho constitucional y les voy a mencionar por qué. Desde mi óptica, y es un tema que llevo defendiendo ya bastante tiempo, como lo establece el artículo primero constitucional, y ya lo mencioné, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligadas a proteger y tutelar los derechos humanos. Y mencioné también, aún en mayor medida, lo serán los órganos jurisdiccionales. Por lo tanto, están obligados a realizar una interpretación conforme a la Constitución y también un tema que se determinó en el expediente varios 912/2010 es que sí pueden realizar un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. ¿Qué vamos a entender por un control difuso? Quiere decir que a partir de esta resolución, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ya no tendremos que esperar a que un asunto llegue probablemente a un tribunal constitucional para que puedan hacer una revisión de circunstancias que están totalmente contrarias al texto constitucional y que en consecuencia traen aparejada una violación a los derechos humanos de cualquiera de los justiciables. Ahora, en ese cambio de paradigma que se dio a partir del 10 de junio de 2011, tenemos que todas las autoridades podrán realizar y deberán realizar este control constitucionalidad difuso. Difuso se refiere a que el espectro será amplio para todas las demás autoridades que no sean los tribunales constitucionales, porque esos tribunales constitucionales llevan a cabo un control de constitucionalidad concentrado, porque son tribunales que fueron creados ex profeso para tal efecto. Pero ahora, con esta reforma constitucional que ya estamos hablando que este año cumple 11 años, habrá un espectro protector más amplio porque serán todas las autoridades y con ello podremos conseguir lo que denomino como una justicia anticipada. No tenemos que ir a robar justicia para que
se tilde un acto de inconstitucional hasta un tribunal colegiado. O bien a un juzgado de distrito, depende cuál sea el amparo, sino que nuestros jueces de fuero común tendrán esa potestad. Y es más, estarán obligados, porque no es un ámbito a elección del juzgador, sino es una obligación constitucional. ¿De acuerdo? Por ello, les diría que es una obligación tanto para los órganos jurisdiccionales, pero también es una obligación para los abogados postulantes llevar a cabo una argumentación, cuando menos de carácter mínima, para alegar estas situaciones. Si vamos a poner de relieve para una autoridad judicial argumentos de protección de derechos humanos, ojo, no será válido que mencionemos a la autoridad. Solicito a este tribunal que realice una revisión del asunto, del expediente, etcétera, porque estimo que se están violentando mis derechos humanos. Pudiera ser algo que suene un tanto descabellado, pero en la práctica, déjenme decirles que ocurre con bastante frecuencia. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer como abogados postulantes y como autoridad? En primer lugar, vamos a ocupar, digamos, estos elementos que nos delinea la jurisprudencia en un criterio que establece que cuando se argumenten violaciones a derechos humanos y se quiera que se aplique un control de constitucionalidad, deberemos establecer un test mínimo de argumentación, de tal suerte que debemos señalar qué derecho humano es el que estimo que se me violentó, cuál es el texto, o bien, cuál es la norma que estimo que es inconstitucional. Y por último, tengo que mencionar cuál es el precepto constitucional o convencional que quiero que se aplique en lugar de esa norma. Debemos de cumplir con esa obligación. De lo contrario, como también lo ha determinado la jurisprudencia, estaremos ante la presencia que nuestros argumentos puedan ser inoperantes para el órgano jurisdiccional, porque no habremos señalado prácticamente nada y no podemos arrojarle esa carga en términos generales a los órganos jurisdiccionales de que estudien todos y cada uno de los derechos humanos que componen a nuestro sistema jurídico. Pero misma obligación tendrá el órgano jurisdiccional. ¿Y por qué menciono todo este tema con el que ya nos llevamos unos minutos? Porque hablando del procedimiento probatorio, la autoridad, al momento de admitir o inadmitir una prueba, haciendo uso de todas estas herramientas del principio pro persona, de la interpretación conforme, adecuando u orientando su criterio a la luz de esta supremacía constitucional, deberá de fundar y deberá de motivar de una manera bastante solvente, porque podemos llegar al punto de inobservar un artículo, o bien podremos interpretar el artículo. Les puedo poner el ejemplo del artículo 1198 del Código de Comercio. Establece que que las pruebas deberán de relacionarse con los hechos materia de la litis, pero como un requisito adicional que algunas de las legislaciones de carácter civil no tienen, está el señalar qué es lo que nosotros como parte oferente acreditaremos con esa prueba. Y posteriormente en el artículo 1203 de este Código de Comercio se establece que las pruebas que no sean ofrecidas en términos del artículo 1198 del Código de Comercio deberán ser desechadas. Pero hay criterios, son tesis, esas sí son tesis, no es jurisprudencia, son tesis que pueden orientar la determinación del órgano jurisdiccional, pero créanme, si la autoridad no funda, más bien no motiva, porque el fundamento jurídico, y lo quisiera que lo pensaran y en su momento que pusieran las preguntas al final, si es que así lo estiman conveniente. Si el artículo 1198 del Código de Comercio, bajo una perspectiva legalista, una interpretación a la letra de lo que dice el artículo 1198, el órgano jurisdiccional podría admitir una prueba que no manifieste qué pretendemos acreditar o qué es lo que estimamos que acreditaremos con dicha probanza. Dejo esa pregunta, pero ¿qué pasaría
si no tenemos una visión tan legalista del derecho? ¿Qué pasa si conocemos al derecho constitucional y sabemos que podemos realizar una interpretación conforme a la Constitución de ese artículo 1198 y de ese artículo 1203? Sin lugar a dudas tenemos que exponer argumentos en nuestro proveído donde se admita o inadmita una prueba para justificar a los justiciables el porqué de la determinación en tal o cual sentido. De tal manera que el órgano jurisdiccional puede optar por decir, o una de las alternativas de solución podría ser, toda vez que no se cumple con el requisito establecido en el numeral 1198 del Código de Comercio, inadmito la prueba, porque lo faculta el artículo 1203. Pero al haber una tesis que ya se ha delineado en otro sentido y realizando una interpretación conforme a la Constitución de este precepto, pudiera tener otro camino el juzgador. ¿Y cuál sería ese camino? Como la prueba está relacionada con los hechos, es una prueba que además es pertinente, pero únicamente no mencionó qué pretendía acreditar o cuáles iban a ser los alcances de esa prueba, el criterio o la tesis nos menciona. Como esa labor de asignarle un valor probatorio le corresponde al juzgador, si es que se cumple con el requisito de señalar con qué hechos voy a relacionar esa prueba, es más que suficiente para que la prueba pueda ser admitida. Esto concatenado con el derecho a la prueba que tienen los justiciables y al concepto también de prueba posible. Bajo ese entendido, el juzgador deberá de ponderar por si es que la prueba tiene una expectativa de ser desahogada, admitirla. Y es ahí donde realiza una interpretación conforme. Apela al derecho a la verdad ante un formalismo procesal que se estima que es injustificado, porque ese requisito que se establece en el artículo 1198 de Comercio, procesalmente hablando, le corresponde al juez y no le corresponde a las partes necesariamente, y por lo tanto es una alternativa diferente. Pero con este primer punto, ¿a qué quiero llegar? Debemos de justificar bastante bien por qué vamos a tomar una decisión que es contraria al artículo 1198 del Código de Comercio o a cualquier código de procedimientos civiles de la entidad que ustedes gusten. Debemos de tener una correcta motivación acompañada de argumentación jurídica, por supuesto, y de criterios jurisprudenciales que nos ayudarán precisamente a colmar todos los elementos de este bloque de constitucionalidad y convencionalidad, porque vamos a interpretar el artículo a la luz de varios aspectos: la Constitución y la jurisprudencia y algunos principios o garantías. Y todo eso lo vamos a bajar a un argumento como órgano jurisdiccional en el momento en que admitamos o no admitamos una prueba a la luz del derecho constitucional y los derechos humanos. Y como partes en el juicio, tendremos que, si vamos a plantear un argumento de protección de derechos humanos, ser exhaustivos. Si bien se puede realizar de manera oficiosa por el órgano jurisdiccional, yo les diría, es nuestro trabajo como abogados y como profesionistas, cuando menos tener o acreditar esta causa de pedir, pero una verdadera causa de pedir, no nada más de señalar o dar un argumento al aire. Oye, es que me están violentando mis derechos humanos. Pudiera decir el juez, bueno, sí, pero ¿cuál de todos? ¿No? Entonces, como primer punto, quisiera cerrar esta idea diciendo que debemos de tener, en cuanto a derecho probatorio, elementos mínimos de argumentación. Como segundo punto, vamos a retomar un concepto que no es tan conocido o cuando menos tan ocupado en el derecho civil o en el derecho mercantil, sino más bien es labor de nuestros abogados penalistas, que ellos sí lo manejan muy bien. Pero como les decía, no nos podemos quedar únicamente con lo de nuestras materias, sino tenemos que acudir también a otras. Y el concepto que quiero poner también a su criterio es estándar probatorio. A través del estándar probatorio
tendremos que cruzar un umbral para tener o no tener por acreditadas algunas circunstancias. En materia penal será la culpabilidad o no del sujeto del delito. Pero en materia civil, en materia mercantil, pudiéramos llamarlo como la procedencia o no procedencia de la acción. Tendremos que acreditar o pasar ese estándar de prueba. Y por estándar de prueba serán los lineamientos que nos va a marcar la propia legislación para tener por acreditado o no alguna circunstancia. Este estándar probatorio va a tener un rigor altísimo en materia penal, porque los derechos que llevan implícitos la materia penal son temas de libertad personal, a diferencia de materia civil y mercantil, donde pueden ser asuntos de otra naturaleza, pero no van a ser de un carácter privativo de la libertad. Por tanto, el estándar probatorio en materia civil y mercantil va a ser más bajo. Y aquí es donde vamos a incorporar otro de los conceptos, que es el de prevalencia probatoria. Es decir, en materia civil y en materia mercantil, lo que va a tomar el órgano jurisdiccional para determinar qué argumento compra más, si es que me permiten la expresión, es el grado de probabilidad de que se haya actualizado tal argumento. Y aquí nos vamos a un cierto grado estadístico. Y lo denominan como este aspecto de porcentajes. Si una de las partes argumentó y probó con más de un 50% de probabilidad, es decir, con un 51%, el juez se va a decantar hacia ese lado para tener por acreditada o por no acreditada la acción, dependiendo sea el caso. Y si la otra parte se fue con el 49%, por este elemento de prevalencia probatoria, lo que haya sido mucho más factible que haya ocurrido es lo que se va a tener por acreditado en autos. Ahora, este tema de estándar probatorio ahorita lo vamos a cuestionar, y lo vamos a cuestionar con un criterio jurisprudencial que es de esta 11ª época. Ahorita lo retomamos. Pero también, como este aspecto transformador y evolutivo del derecho que les mencionaba, vino un cambio, sí fue un verdadero cambio de paradigma la reforma constitucional en materia de derechos humanos, tan es así que también dio comienzo en su momento a la 10ª época, ahorita ya estamos en la 11ª, pero el derecho sabemos que es bastante dinámico y atendiendo a ello, las pruebas anteriormente bajo un enfoque legalista, si se determinaba cierto valor para algunas pruebas, pues ese valor ya no lo podíamos cambiar, porque también ¿dónde queda la seguridad jurídica? Sin embargo, ahorita tenemos este concepto de carga dinámica de la prueba, a través del cual, a pesar de que la legislación establezca ciertas cargas probatorias, como puede ser, por ejemplo, el que afirma está obligado a probar, puede haber sus excepciones para tal efecto. Y esas excepciones, si bien ya existían, pero ahora van a ser con fundamento en una interpretación conforme a la Constitución. Porque a través de esta carga dinámica, si bien la legislación imponía la obligación de que una de las partes tuviera que allegar elementos al juzgador para que pudiera acreditar su acción, pues el que afirma, reitero, está obligado a probar, ahora no. Se han establecido criterios que tratan de hacer acorde a la Constitución o darle un entendimiento más cercano al concepto, por ejemplo, que les mencionaba de prueba posible, la facilidad por la que se puede obtener una prueba por alguna de las partes, o bien inclusive a esta situación de vulnerabilidad a través de la cual pudieran atravesar, como es el caso de la pensión compensatoria, ¿no? Las cargas de la prueba que se pueden dar en ese sentido, o en temas médicos sanitarios, cuando se demanda algún tema de negligencia médica. Ahí el que afirma está obligado a probar que tiene un daño. Sin embargo, la facilidad con la que se puede obtener las pruebas por parte, por ejemplo, de la institución privada, vamos a suponer que es privada, pues es mayor, porque ellos tienen por ley la obligación de tener sus controles
de todos los procedimientos que van llevando, a diferencia del paciente, que no necesariamente pues los va a tener. Atendiendo a esto, pues se puede dar una carga dinámica, un cambio, a diferencia de lo que se establece en los códigos de procedimientos, como en este caso es el del Distrito Federal. Ahí no va a operar este carácter probatorio, pero deberá, reitero, concatenado con el primer punto que mencioné hace unos momentos, justificarse de una manera adecuada, porque se va a dar un cambio. Como otro punto, y antes de pasar a la parte de los ejemplos, yo quisiera mencionarles que, o resaltaría, mejor dicho, resaltaría que así como el derecho se ha ido transformando, y yo les decía que si somos abogados nada más legalistas o que nada más conocemos del paso 1 al 10 en la labor que realizamos, ya nos quedaremos bastante cortos. Ya los abogados que vienen nuevos, pues vienen con mucho empuje, con mucha fuerza y más por el tema tecnológico donde ya tenemos mucha información a la mano. Yo creo que actualmente tenemos bastantes herramientas, bastantes cursos que ya existen en YouTube, hay bastante información para podernos capacitar, pero parte de esta capacitación y este carácter transformador se da también por nosotros mismos, porque finalmente como abogados somos los que hacemos el derecho. Por lo tanto, yo los invitaría a que realicen un cuestionamiento de las normas. El hecho de que haya una presunción de que es constitucional no lo hace constitucional. Y a continuación les voy a poner 3 ejemplos para que aquí podamos, digamos, entender todos los conceptos que les acabo de dar durante toda esta charla. Y quisiera comenzar a través de este cuestionamiento de un artículo que hasta que lo viví en carne propia, me di a la tarea de cuestionarlo. Y lo constituye el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. Y por supuesto que tiene que ver con el derecho probatorio, pues a través de las pruebas se puede o no acreditar una acción, y la carga que nos imponen en el artículo 69 finalmente es un tema que también debemos de probar y acreditar en juicio, que también ahorita lo podemos platicar. Les voy a leer, porque es muy cortito, lo que nos dice el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro. La empresa aseguradora tendrá el derecho de exigir del asegurado o beneficiario toda clase de informaciones sobre los hechos relacionados con el siniestro y por los cuales puedan determinarse las circunstancias de su realización y las consecuencias del mismo. Fíjense, en este tópico se faculta a la compañía aseguradora a que pueda pedirnos toda clase de información para determinar la existencia del siniestro o su actualización. Con este artículo, las compañías aseguradoras piden la información, y eso está muy bien porque ellos también tienen que cuidar que no se haga fraude, porque finalmente se va a tratar de una cantidad de dinero que tendrán que pagar al asegurado. Pero si se fijan, este artículo no pone ninguna limitante, de tal manera que, como lo interpretan las compañías aseguradoras, obviamente pues tendrán que jalar agua para su molino, es en el sentido que pueden hacer n número de peticiones. Y fue lo que el suscrito viví con la compañía aseguradora que me tocó, donde me pidieron bastantes veces información diversa. Y yo les comentaba que ese entendimiento que le daban al artículo era erróneo, y que yo ya les había entregado información una vez, 2 veces, 3 veces, y que cada vez me pedían más y más información, o una información diferente, o pedían información que inclusive no dependía de mí, como era que ellos me dieran una cita. Si interpretamos el artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro de una manera literal, podremos llegar a la conclusión que la compañía aseguradora en efecto puede pedir toda clase de información y establecer ellos mismos que si no les satisface lo que ya les proporcionamos, pues entraríamos en un ciclo, digamos, que sería infinito, porque puede ser que nunca sea suficiente para ellos la información que les pongamos a su consideración para la procedencia del pago de la póliza de seguro. Yo lo que realicé, porque me vi obligado a demandarlos a esta compañía aseguradora, fue
con independencia de la acreditación de los elementos para que fuera procedente el cumplimiento de esa póliza de seguro, ese pago, que eso, ahí abordé los temas de legalidad, también abordé un tema de constitucionalidad, anticipándome a que probablemente el órgano jurisdiccional, porque yo en lo personal, yo no me confío a que el órgano jurisdiccional lo haga de oficio. Si yo me encuentro con un juez tuitivo, protector de derechos humanos, garantista, que bueno y excelente que vaya subiendo el nivel y que hay juzgadores bastante brillantes e impecables en este control de constitucionalidad difuso, pero yo no me confío en ello. Por lo tanto, pedí una interpretación conforme a la Constitución de este artículo 69 de la Ley sobre el Contrato de Seguro y le pedí al juez que conoció de este asunto que en el momento en que realizara la valoración de las pruebas y la interpretación de este artículo 69 con el que yo estaba casi seguro que se iba a excepcionar la compañía aseguradora y que así fue, interpretara ese artículo 69 conforme a la Constitución, brindándome una protección más amplia porque finalmente también tenía un derecho como es el derecho al patrimonio. En un segundo paso, que si tenía o su señoría determinaba que se le podían dar dos entendimientos al artículo 69 y uno donde me pueden pedir toda clase de información, así sea injustificada porque no les pone freno a las compañías aseguradoras el artículo 69, o bien fueran bastantes veces las que me pidieran información y eso no hiciera factible que me pagaran, pudieran darles entendimiento, o bien también podría darle un entendimiento diferente en el sentido en que si bien del artículo 69 se desprende que pueden pedir toda clase de información, esa interpretación también deberá de tener un límite, porque esa potestad que se le da a la compañía aseguradora persigue un fin constitucionalmente válido, sí, sí lo persigue, porque deben de tener seguridad jurídica. Estas compañías aseguradoras deben de verificar que en efecto haya ocurrido el siniestro, pero también debe de haber una interpretación que permita a la parte contraria, que en este caso es el asegurado, tener una seguridad jurídica o una certeza jurídica, porque si no, reitero, se puede convertir en un ciclo interminable de peticiones y por supuesto va a dar esa pauta el juez. Tendría que analizar caso por caso y advertir que ya hubo una petición, hubieron dos y hubieron tres. Es decir, la compañía aseguradora ya tuvo oportunidad de verificar en términos del artículo 69, pedir esa información y si no fue suficiente la primera vez, con la petición segunda y si no con la petición tercera, pero ya no pudiera haber un cuarto pedimento. En ese sentido, espero que haya quedado clara la idea en cuanto al primer ejemplo. Pero tenemos un segundo ejemplo, que este segundo ejemplo viene de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y es un requisito que la mayoría de ustedes ya conocen. Y se engarza con el derecho probatorio, les voy a mencionar en unos momentos por qué. Es el segundo párrafo del artículo 174, reitero, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, donde dice, para los efectos del artículo 152, el importe del pagaré comprenderá los réditos caídos, el descuento del pagaré no vencido se calculará al tipo de interés pactado en este o en su defecto al tipo legal. Y los intereses moratorios, que esta es la parte que interesa, y los intereses moratorios se computarán al tipo estipulado para ellos. A falta de esta estipulación, a falta de esta estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, es ahí. A falta de esta estipulación, al tipo de rédito fijado en el documento, que es aquí donde se delinea esta libertad para señalar los intereses. ¿De acuerdo? Se apela a la libertad contractual o al libre pacto de intereses, pero ¿qué ocurre si bien este artículo no fue confeccionado para que pues se hiciera mal uso de él? Sin embargo, en la práctica, el libre pacto de intereses, y es muy común o era muy común que se pactaran intereses moratorios del 5% mensual o del 10% mensual. Es así que a través de esta interpretación conforme a la Constitución, que emana de un control constitucional
constitucional o convencional de carácter, reitero, difuso, porque lo podrán hacer todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, veremos que mayormente en los juzgados civiles y mercantiles que conocen de juicios ejecutivos mercantiles o de juicios mercantiles donde vaya implícito un pago de un interés moratorio, pueden inaplicar el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De tal suerte que dice el juzgador, no puedo, en primer lugar, darle una protección a la persona, porque hay un libre pacto de intereses, está permitido, pero en ese documento ambas partes estuvieron de acuerdo en que se pactara un 10% mensual. ¿Le podré dar un entendimiento conforme al principio pro persona? En una primera instancia, yo creo que no. Con un segundo paso, una interpretación conforme en sentido estricto. A ver qué tipo de interpretación se le pueden dar al 174, cuál lo hace acorde al texto constitucional y ello en relación con lo que hay en el propio documento, con lo que hay en autos. No, pues veo un interés bastante exagerado. Sí, hay una libertad contractual, pero por su parte, con independencia de lo que dice el artículo 174, el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que está prohibida toda forma de explotación del hombre por el hombre. Luego entonces, si a través de un libre pacto de intereses se permite la práctica de la usura, que es lo que se está actualizando en el caso a estudio que estamos planteando con un 10% de interés moratorio, que sería un 120% anual, es decir, en un solo año superaría la deuda de capital con gran facilidad. El juzgador puede decir, no puedo armonizar este artículo 174 en su párrafo segundo a la Constitución. Por lo tanto, me veré en la necesidad de inaplicar dicho artículo y en su lugar voy a aplicar el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Para qué? No voy a nulificar o dejar sin efectos de plano ese interés moratorio. O tampoco, si es que se estableció como es un interés usurero, tampoco lo voy a reducir al tipo legal, porque eso es en caso de que no exista un señalamiento por ambas partes. Pero lo que podrá hacer el juez para proteger el derecho al patrimonio de la persona que suscribió el título de crédito, del deudor, será reducirlo prudencialmente. Y para ello también la jurisprudencia nos ha delineado qué parámetros se deben de seguir para realizar esta reducción. Entonces, un artículo 174 en su párrafo segundo, que es derecho positivo, que guarda una presunción de constitucionalidad, ya vemos que no es tan constitucional como pensábamos y que un tratado internacional protege ese derecho humano al patrimonio y cuidan que no se afecte la dignidad humana de la persona, porque si es un interés tan lesivo como ese, lo que va a ocurrir es que probablemente pierda todo su patrimonio, dependiendo del tamaño del adeudo. Y eso impactaría en la dignidad humana del justiciable. Por lo tanto, dice el juzgador, seguí el paso 1 de esta interpretación conforme, el paso 2, no lo puedo armonizar al texto constitucional, no hay ninguna idea que me haga pensar que pueda rescatar este texto del 174 en su párrafo segundo, entonces lo voy a descartar únicamente para el caso que está conociendo el juzgador. No es una declaratoria de carácter general, porque eso no le corresponde a los jueces de primera instancia, pero sí podrán inaplicar ese artículo y en su lugar aplicar ese artículo 21, numeral 3. Y aquí habremos colmado esa justificación de la que yo les hablaba. Dirá el juzgador, ¿qué artículo es el que pienso que es inconstitucional? 174 en su párrafo segundo, ya que a través de esta libertad se permitió poner un 10% de interés, lo cual resulta usurero. ¿Qué derecho humano es el que estimo que me están violentando? Pues mi derecho humano al patrimonio. Y que si realizamos una interpretación con este carácter que tienen los derechos humanos, donde no se pueden separar unos de otros, sino que se deben de interpretar de manera conjunta, el perder su patrimonio lo va a llevar a una afectación de otros derechos humanos también. Es una expectativa o es algo que puede también ocurrir. Entonces ya señalamos el precepto legal, que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ya señalamos qué derecho humano estimamos que se está violentando con este libre pacto de intereses.
y ya señalamos también cuál es la norma constitucional o convencional que pensamos debe prevalecer en lugar de ese texto de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y por supuesto vamos a armar este silogismo jurídico para justificar el por qué se va a aplicar el 21.3 de la Convención Americana que acabo de mencionar. Y en tercer lugar, muy enfocado con temas de razonamiento probatorio y cómo también, a pesar de estar estipulado en un código civil, como lo es el del Estado de Puebla, en su artículo 70, fracción primera, podremos realizar o modificar el estándar probatorio como autoridades. En este caso fue a través de una jurisprudencia, pero válidamente, y con lo que quiero que se queden de idea es, válidamente un juez de primera instancia o válidamente nosotros como postulantes pudiéramos pedir algo muy similar a lo que ocurrió en este caso. Les voy a leer el rubro de este criterio jurisprudencial y si gustan tomar nota, el número de registro es el 20-23-696, que dice, derecho al nombre. El estándar probatorio para su modificación previsto en el artículo 70, fracción primera del Código Civil para el Estado de Puebla es inconstitucional, al no superar las gradas de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Aquí se ocupan herramientas del test de proporcionalidad, que también es una herramienta de carácter constitucional que se puso muy de relieve, o muchos de ustedes la conocerán, porque se empleó en el caso marihuana. Y de ahí emanan la mayoría de los criterios que hay en ese sentido, emanan de ese caso marihuana. Pero se ocupa este test para efecto de mencionar, y a pesar de que aquí viene la parte importante, pero para acreditar un cambio de nombre, cuando no se ajusta a la realidad, es decir, todos debemos de conocer a una persona que se llama de una manera, pero toda su vida le dicen de otra manera. Entonces, su realidad, la realidad que vive día con día es que el nombre que está asentado en su acta de nacimiento y que está asentado en su identificación oficial, no es con lo que él se siente, digamos, cómodo, ni es como lo conocen las demás personas, porque las demás personas lo conocen por el diverso nombre. En consecuencia, el Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 70, fracción primera, establece la posibilidad de que se pueda cambiar el nombre para adecuarlo a su realidad. Hasta ahí vamos muy bien. Hay un artículo que permite el cambio de nombre. ¿Por qué habrá inconveniente en que se realice un cambio de nombre? Porque pudiéramos cambiar a voluntad. Cualquiera de nosotros, hoy me quiero llamar Juan y mañana me quiero llamar Pedro. Y no habría una certeza jurídica. Recordemos que también las identificaciones y los nombres los ocupamos para manifestar nuestra voluntad como un elemento de existencia en los contratos o en los actos jurídicos. Por lo tanto, no podríamos darle también una certeza en general al orden jurídico. Sin embargo, a pesar de que se establece el procedimiento para hacer un cambio de nombre, para tener ese derecho al nombre por parte del gobernado, lo cierto también es que se establece un estándar probatorio muy elevado, muy elevado, tal si se tratare de materia penal. Y aquí les quiero leer cuál es el estándar probatorio que nos piden para acreditar este derecho al nombre. Debe de acreditar ese nombre. Para cambiar el nombre debe de acreditar fehacientemente a través de... Permítanme un momento. Demuestre fehacientemente con documentos indubitables e inobjetables que de manera invariable y constante una persona ha usado en su vida social y jurídica otro nombre distinto al de su registro. Es decir, el estándar probatorio es muy alto porque nos establecen que serían documentales indubitables e inobjetables. Es decir, me dan un conducto, me dan una vía para que yo pueda realizar mi cambio de nombre, pero deben de ser documentos indubitables y además
inobjetables. Es un estándar probatorio muy alto para la materia civil que les decía que aquí nos vamos a atender al grado de probabilidad. ¿Qué nos dice este criterio jurisprudencial que ya les di el número de registro? Dice que, en efecto, el estándar probatorio es muy alto y que se entiende que haya una justificación para poder tener requisitos no tan sencillos para otorgar certeza jurídica en general y que no haya cambios de nombres pues de una manera tan frecuente. Sin embargo, que hay otras alternativas para acreditar esos nombres y que pudiéramos facilitarle el camino, a pesar de que el artículo 70, fracción primera del Código Civil del Estado de Puebla diga que deberán de ser documentales inobjetables, válidamente con testimoniales en las que señalen que en efecto esa persona es conocida de tal manera que el nombre con el cual o el cual está sentado en su acta de nacimiento o en sus identificaciones, como les mencionaba, no es como lo conocen la mayoría de las personas, pudiera ser suficiente para acreditar ese cambio de nombre, atendiendo a este derecho que se tiene al nombre y también al estándar probatorio, que deberá ser un estándar probatorio más bajo, porque se interpreta o se deberá de interpretar este artículo conforme a la Constitución. Y entonces ahí pudiéramos inobservar lo que nos dice el artículo 70 en su fracción primera en el Código Civil de Puebla. Eso mismo, estos mismos 3 ejemplos que les acabo de poner, prácticamente no hay ninguna limitante para que nosotros lo podamos intentar y como órganos jurisdiccionales para que lo pudiéramos hacer. Ahora, ¿con qué cerraría en cuanto a esta idea? Podemos hacerlo, pero debemos de justificar muy bien. Es decir, no tener una falsa concepción de justicia en la cual al proteger un derecho o proteger el derecho de una de las partes, vamos a violentar el de la otra. ¿De acuerdo? Y esto ocurre bastante frecuente hablando de los derechos humanos de las personas morales. Un momento, por favor. Hablando de los derechos humanos de las personas morales, en ocasiones nos han tocado criterios donde, a pesar de no ser ofrecidas las pruebas, y hablo donde no han existido, han sido 2 ocasiones, ni siquiera un capítulo de pruebas, Ni siquiera ha habido un capítulo de pruebas en la contestación de demanda, hablando de juicios mercantiles, y los juzgadores, he solicitado obviamente que no se admitan las pruebas porque no están ofrecidas conforme a derecho, es decir, no se señalan ni siquiera con qué hechos de la demanda o qué tienen que ver con los hechos de la demanda y tampoco mencionan qué se acreditará con dichas probanzas. Por lo tanto, deberían de ser inadmitidas porque no tienen ningún requisito y tampoco ni siquiera una causa de pedir por lo más mínima. En consecuencia, pues ese ofrecimiento es ilegal y es inconcebible que puedan ser admitidas, pero los juzgadores han usado este control de constitucionalidad difuso para admitir pruebas que no están relacionadas ni siquiera con la litis y que no se manifestó que se pretende acreditar. Por eso les decía que el artículo 17 era tan importante como el artículo 1, así como el artículo 14. El 17, ¿por qué? ¿Debemos de privilegiar la resolución de conflictos ante los formalismos procesales? La respuesta es sí. Pero dice, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Y también la jurisprudencia nos ha dicho, no puedes inaplicar, por ejemplo, o bien admitir, mejor dicho, un medio ordinario de defensa erróneo o un medio ordinario de defensa que no exista para la materia que estás analizando, aún tratando de proteger los derechos humanos de las partes. Y dice también, no se pueden inobservar diversos principios constitucionales o diversos derechos constitucionales sobre pretexto de tutelar los derechos humanos de alguna de las partes. Justamente ahí estamos hablando de la igualdad y estamos hablando de los principios procesales. Dentro de los principios procesales de materia mercantil y de materia civil está el estricto derecho y también está el principio dispositivo, a través del cual las partes son las que van a incorporar esas pruebas y también se van a encargar de darles el impulso procesal correspondiente.
Entonces, no caigamos en esta falsa concepción de justicia. ¿Habrá sus excepciones y habrá que analizar caso por caso? Por supuesto que sí. Pero cuando menos seamos bastante cautos al proteger un derecho humano, tratemos de no realizar el menoscabo en uno diverso de la parte contraria. A manera de conclusión, quisiera reiterarles que no debemos de quedarnos ya con las materias con las que trabajamos, debemos de nutrirnos de otras materias jurídicas, debemos de entrar más a los temas de argumentación jurídica, de razonamiento probatorio y, por supuesto, conocer bien nuestros preceptos constitucionales y, sobre todo, mantengámonos con actualización constante en criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales. Bastantes cosas de las que les he comentado aquí son criterios jurisprudenciales. Bastantes, son interpretaciones de ese artículo primero constitucional, de ese artículo 14, del artículo 17. Por lo tanto, nos quedaremos muy cortos también si únicamente leemos la Constitución o si únicamente leemos el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Vamos a ver qué nos dice la jurisprudencia internacional. Y en términos generales, mantenernos en constante preparación nos ayudará, como les dije, a subir el nivel y pues hará que tengamos una impartición de justicia pues de excelencia, mucho más rápida, mucho más pronta y más acorde a ese artículo 17 constitucional, pero tendremos que abonar también como abogados postulantes. Y lo hablo como abogado postulante, debemos de sumar y coadyuvar con el órgano jurisdiccional para conseguir esto. Así como reclamamos rapidez, eficiencia y todo esto a los servidores públicos, abonemos con argumentos de calidad y abonemos sobre todo porque los que serán beneficiados por esta preparación y conocimiento en derechos humanos, como les acabo de mencionar también, pues serán los justiciables, será la sociedad. Hasta aquí sería mi conclusión, estimado magistrado, maestra Marcela, muchas gracias. Maestro Adán, sin duda alguna, para nosotros es un honor contar con su presencia el día de hoy, aunque sea de manera virtual, siempre con sus grandes aportaciones para toda la comunidad jurídica. Y bueno, le voy a ceder el uso de la voz al magistrado Carlos Iván Arenas. Sí, muchas gracias, Marce. Sí, sin duda la forma en que se abordó de manera interesante el papel que juega la Constitución, los criterios de proporcionalidad, los criterios de pro persona, pero sobre todo los temas que juegan los derechos humanos en las pruebas hoy en día, pues son sin duda una parte fundamental, ¿no? Y uno de los aspectos que considero relevante, pues son los criterios que ha adoptado la Corte Interamericana para valorar qué tipo de pruebas, pero sobre todo hay un nuevo parámetro, maestro, que es que las pruebas ahora tenemos que analizarlas para justificar el razonamiento. O sea, no solo es suficiente con valorar el alcance, no es suficiente para decir para qué me sirven, sino ahora como juzgadores tenemos la obligación de justificar la medida y el valor y el alcance que le vamos a dar. Así que ese es un tema sumamente relevante, ¿no? Entonces, Marce, te pediría por favor si por ahí tenemos algunas preguntas para el maestro. Sí, magistrado. Bueno, antes que nada, le mandan muchas felicitaciones al maestro, le hacen llegar sus deseos, sus felicitaciones y bueno, algunas cuantas preguntas. Nos observan desde el Estado de México, la Ciudad de México, de aquí de Cuernavaca. Y bueno, voy a permitirme proceder a leer unas preguntas por el tiempo. Y maestro, le hacen la siguiente pregunta. ¿Los órganos encargados de recolectar evidencia en los procesos judiciales suelen desarrollar medidas de investigación que interfieren con derechos fundamentales? Así que, ¿qué opinión le merece la prueba obtenida en violación de un derecho fundamental de prueba ilícita? Muchas gracias. Digo, aquí se incorporan temas de prueba ilícita, que eso va muy enfocado en materia penal, pero yo les diría también en materia civil. Acerca de la prueba ilícita, ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en algún momento hubo un asunto en materia familiar donde se alegó como causal de divorcio y se ocupó para tratar de que procediera la acción en diversos aspectos que se narraron en la misma, que la parte, creo que fue la parte actora, que era el hombre, y la mujer era la parte demandada, o a quien le pidieron el divorcio, en ese momento había cometido actos de infidelidad y otro tipo de cosas, pero la parte actora obtuvo los correos electrónicos sin el consentimiento de la mujer. Es decir, vio su computadora abierta, abrió el correo, imprimió los correos y los ofreció como pruebas. Esas pruebas lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de hecho hay criterios que se establecen que desde qué momento se considera que se violentó una comunicación. Aquí se violentó una comunicación porque es un correo electrónico finalmente. No únicamente es una llamada telefónica, también pudiera ser un correo electrónico. No solamente en materia penal, sino en materia civil, se determinó que esas pruebas eran ilícitas y por lo tanto el juzgador no las podía ocupar, no las podía valorar en el juicio. No las tomó en cuenta a pesar de que pudieran estar debidamente ofrecidas, como les decía, relacionadas con los hechos, hubiera manifestado o acreditado su causa de pedir, pero al ser una prueba ilícita que violentaba este derecho que tenemos las personas a la inviolabilidad de las comunicaciones y por lo tanto ser una prueba ilícita, la prueba no fue tomada en consideración para que procediera esa acción. Entonces, claro que se puede descartar o discriminar esta prueba a través de ese argumento también de constitucionalidad, porque si bien se ofreció de manera idónea o de manera correcta, mejor dicho, la realidad es que violentaba un precepto constitucional y ahí pudiéramos inaplicar el Código de Procedimientos local y aplicar, por supuesto, o realizar una interpretación conforme a ese artículo constitucional que nos establece la inviolabilidad de las comunicaciones. Muchas gracias, maestro. También aquí le mandan muchos saludos desde Puebla, desde Oaxaca. Y bueno, me permitiré leerle alguna otra pregunta. Y dice, buenas tardes, doctor. ¿Podría comentarme cuál es el tratado internacional que establece los parámetros de regularidad constitucional? Como tal, un tratado internacional no pudiera mencionar alguno, pero ¿qué sí nos establece esos parámetros? La propia Constitución, la jurisprudencia de carácter nacional nos establece precisamente que serán la Constitución política, los tratados internacionales, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia de carácter internacional y por supuesto será bastante recomendable que se busquen los casos, por ejemplo, donde ha estado involucrado México, donde se ha estipulado o se han delineado criterios acerca del control de constitucionalidad o convencionalidad. Está el caso Radilla Pacheco. Ahí justamente se determinó que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deberán de realizar una protección en materia de derechos humanos. Entonces, nos da de alguna manera un paso más a seguir de que no únicamente un tribunal constitucional, sino todas las autoridades. Y después nos metemos al Semanario Judicial de la Federación y ahí vamos a encontrar los criterios que nos dicen, a ver, todas las autoridades, cuando conozcan de un asunto, no deberán analizar únicamente lo que dice el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, o lo que dice el artículo 70, fracción primera del Código Civil del Estado de Puebla, sino que deberán también de analizarlo, a ver qué dice la Constitución al respecto, o qué entendimiento le podemos dar, qué dice el Tratado Internacional, o qué dice la jurisprudencia de carácter internacional. Como les digo, pueden consultar esa sentencia del caso Radilla Pacheco en contra del Estado mexicano, y ahí también se delinea un criterio adicional. Como tal, algún tratado internacional en concreto no, pero a través de estas múltiples herramientas que tenemos, llegaremos a una conclusión en cuanto a este parámetro de regularidad normativa. Muchas gracias, maestro. Solo ya para concluir con una última pregunta por cuestiones de tiempo, pero les recordamos a todos nuestros personas que nos siguen por las redes sociales que podrán contestar la pregunta de evaluación para concluir con la actividad. Y bueno, le voy a proceder a leer la última pregunta que dice, buenas tardes, ¿qué podemos hacer si se dio un mal uso al artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y se excedió de los intereses? Pues miren, ahí maestra, ¿qué me gustaría a mí comentarles al respecto?
pudiéramos tratar, y yo reitero, yo no soy penalista, pero pudiéramos tratar de ahí sí recurrir a la expertise de un abogado, un compañero penalista, para, si no me equivoco, en la mayoría de legislaciones de carácter estatal se establecen delitos que van muy relacionados a los temas cuando se hace precisamente o se actualiza la usura. Pero adicional a ello, ¿qué pudiéramos hacer? Dependiendo de la circunstancia. Hablando, si nos llega una demanda donde se está reclamando un interés excesivo, excepcionarnos o poner esa excepción de usura y solicitar la aplicación del control de convencionalidad difuso que se materializaría con esa reducción de los intereses moratorios. Ahora, ¿qué pasaría si nuestro cliente lo demandaron, tuvo otro abogado hace tiempo y ahorita lo van a ejecutar después de 3, 4 o 5 años? ¿Ahí qué pudiéramos hacer? Diríamos, y fíjense, por eso les decía, a pesar de que no se pueden controvertir para proteger un derecho humano, violentar algún principio procesal, tenemos la institución de la cosa juzgada. Es algo que yo creo que todos los abogados conocemos. Una vez que la sentencia causa estado, ya el derecho adquirido ya no prácticamente es inamovible, o eso es lo que tenemos entendido en términos generales. Pero hay un criterio jurisprudencial que dice otra cosa, y aquí estoy hablando de una sentencia que contenía intereses usureros verdaderamente. ¿A qué solución llegaron? El órgano jurisdiccional, más bien el tribunal colegiado, porque es una jurisprudencia de colegiados, dijo, si bien tenemos a la institución de la cosa juzgada, por un lado, y que va muy encaminada a los temas de seguridad jurídica, la realidad es que también sobre la mesa tenemos una violación a los derechos humanos del ejecutado, porque hay un interés que es excesivo y finalmente va a traer una afectación a su dignidad humana y a su patrimonio. Hacen una ponderación de derechos. Esa jurisprudencia está muy, muy bonita porque hace una ponderación de derechos y dice, si tengo que elegir entre la seguridad jurídica, que es estos derechos adquiridos que prácticamente no pueden ser ya o son inamovibles prácticamente, y por otro lado tengo la opción de proteger a una persona que se va a ver afectada en su dignidad humana y en su patrimonio, voy a inobservar parcialmente la institución de la cosa juzgada y voy a respetar los intereses moratorios hasta antes del dictado de la sentencia, van a quedar inamovibles, van a quedar vigentes. La condena en capital e intereses moratorios van a quedar intocados. Pero todos los intereses moratorios generados que son usureros, es un hecho notorio que son usureros, hasta la fecha realizaré un control difuso de convencionalidad y lo reduciré de una manera prudente y de una manera justa para que no dañen a la parte ejecutada y tampoco afecten en una manera tan grave a los intereses del acreedor. Entonces se me hizo una solución bastante justa, porque hasta el momento de la sentencia, que es la oportunidad donde ambas partes tuvieron oportunidad de ofrecer sus pruebas, quedó la sentencia firme, pero ya por esos intereses de tantos años, sí hizo una reducción de intereses. Entonces, por eso les digo, pudiéramos optar por saber si es a la contestación de la demanda o bien si es una vez que nos van a ejecutar, incluso si nos podemos ir por un tema de ejercitar una acción penal o presentar alguna denuncia, que pudiera ser también alguna alternativa. Pero lo que yo resaltaría en este caso es el gran poder que tiene esta interpretación conforme a la Constitución y que a pesar de todo lo que les comenté, al realizar una ponderación de derechos, el juzgador determinó que respetaría esta sentencia definitiva, pero también protegería por su parte al ejecutado. Entonces, esa sería la respuesta, maestra. Ok, muchísimas gracias, maestro Adán. Sin duda alguna, el tema es bastante extenso y nos daría oportunidad de seguir hablando de estos temas. Afortunadamente vamos a seguir en pláticas para ver si nos puede apoyar con el tema de derechos humanos a las personas morales. Y bueno, magistrado Carlos Iván, le cedo el uso de la voz para dar conclusión con el evento. Sí, muchas gracias. Pues sí, sin duda,
Estamos muy contentos, maestro Adán, de tenerle en esta tarde en donde nos comparte su experiencia, que también es en el litigio, hay que decirlo también, y la combinación académica y de litigio pues da este resultado, ¿no? En el que podemos compartir las experiencias de ciertos casos, de ciertos artículos, ver finalmente qué precedentes se fueron sentando, pero también qué jurisprudencias nos han dado el resultado que estábamos buscando, ¿no? Entonces, creo que esta fórmula de litigio y la academia siempre es muy gratificante en este tipo de eventos académicos, ¿no? Entonces, con esto, pues bueno, agradecemos a los que nos han acompañado en las redes sociales, no sin antes, Marce, si me lo permites, y pedirle a Leti en los controles, nos permitan entregarle un reconocimiento al maestro Adán, el cual pues lo hacemos dadas las circunstancias de la pandemia en este momento de manera virtual, pero desde luego no le resta la valía y dice así: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos otorgan el presente reconocimiento al maestro en Derecho Adán Duarte Aupart por su destacada participación como ponente en la Conferencia de Derecho Probatorio en materia civil y mercantil a la luz del derecho constitucional y los derechos humanos, que se llevó a cabo este día, 24 de febrero del 2022. Lo suscriben el doctor en Derecho Rubén Caso Díaz, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y tu servidor, maestro en Derecho Carlos Iván Arenas Ángeles, magistrado y director de la Escuela Judicial. Muchísimas gracias, doctor Adán, te lo aprecio. Y bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros, a las personas que nos acompañan. Y no sé si tengamos algo más que mencionar, Marce. Sí, magistrado, queremos invitar a todos nuestros seguidores de Facebook que nos acompañen el próximo jueves a las 5 de la tarde en la entrega de reconocimientos del Diplomado en Derecho Procesal Penal, así como en una conferencia que daremos con motivo del marco de clausura. Así es, muchísimas gracias, Marce. Pues, doctor Adán, maestro Adán, muchísimas gracias por esta brillante disertación. Marce, muchas gracias, la secretaria técnica de la escuela. Agradece a todos los que nos escucharon y a Leti en los controles técnicos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias.